al 18. Apocalipsis 1, del 17 al 18, dice lo siguiente la palabra de Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El temor es algo sumamente natural para todo ser humano. Todos y cada uno de nosotros a algo le tememos. O tal vez, quizá ni siquiera es temor propiamente tal, pero sí cierto nivel de aversión. Hay algunos que de pronto ven una cucaracha y gritan como si lo estuvieran matando. Hay otros que ven una araña, por muy diminuta que sea, y gritan y se espantan. ¿Qué no decir sobre los ratones, cierto? Aunque sean pequeñitos, unas lauchas muy pequeñitas, aún así generan escozor y gritería en algunos hogares. Aquí no pasa eso, pero en otros lados tal vez sí pasa. Y lo cierto es que hay un montón de lo que en psicología se llaman fobias, el miedo a algo. Sin embargo, hay una fobia que es la más popular de todas y que podríamos decir que de alguna manera todos los seres humanos la tienen. Y esta tiene que ver con el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es algo intrínseco en el ser humano. El miedo por parte de algunos a lo desconocido y el miedo de otros ante esa noción interna en el corazón que denota que después de la muerte probablemente haya algo. Todo ser humano tiene ese temor. Inclusive aquellos que podríamos decir nosotros son las personas más ateas del mundo. Inclusive la propia Madonna, no sé si les suena ese nombre, la reina del pop, teme a la muerte y un par de oportunidades declaró su clara muerte, o sea, su clara fobia a la muerte. Y así, el miedo a la muerte es algo que ha embargado a las culturas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los antiguos egipcios llevaron a cabo grandes monumentos y todos ellos tienen relación a su creencia sobre la muerte. Las pirámides no son otra cosa que panteones funerarios, donde personas importantes eran puestas ahí sus cuerpos luego de muertos. Ahora, el temor más grande que tenían los egipcios era precisamente a la muerte y a lo que venía. Ellos creían que después de la muerte su alma iba a ser juzgada por el dios Osiris en un salón que se denominaba el Salón de la Verdad. Y ahí, si ellos habían vivido una vida justa y moral, entraban, ¿cierto?, a un espacio de tipo paraíso, mientras que si ellos no habían llevado a cabo su vida de una forma moral y justa, esperaban la muerte y el castigo. La momificación también tenía que ver con esta creencia. Los egipcios creían que después de la muerte había una continuación de la vida en la tierra en el más allá, y por eso es que preservaban los cuerpos sacando las vísceras al interior de las personas y realizando un proceso de momificación. Particularmente lo hacían a personas que eran importantes. El miedo a la muerte siempre ha sido natural, pero en el modelo de Dios, en el modelo original de Dios, el morir no era natural. Y ahí está el punto. ¿Por qué la gente le tiene miedo a la muerte? Es por la sencilla razón de que nosotros no fuimos creados para morir. No fuimos creados para morir. Dios creó a Adán y Eva y puso 2 árboles entre muchos. Pero destacan estos 2. El árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba al centro del huerto. Y también había otro árbol ahí, que era el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal era aquel que Dios le había dicho que no podían comer de él. Es la única restricción que había. Mientras que el árbol de la vida era un árbol que estaba
de libre acceso para ellos. Y el árbol de la vida era el que les proveía de larga vida. Era el que les proveía de salud. Era el que les permitía no envejecer, pese a que tenían una vida física. Pero cuando Adán y Eva pecan, el castigo de Dios es expulsarlos del huerto, poner ahí querubines que cuidaran el acceso al huerto. ¿Para qué? Para que el ser humano no entrara y comiera nuevamente del árbol de la vida. Porque a partir del pecado de Adán, la muerte entra a la humanidad. Algunos se preguntan o señalan que las genealogías que aparecen en los primeros capítulos de la Biblia, donde se manifiesta la longevidad que tuvieron estas personas, era algo que tenía que ver con generaciones, dicen algunos. Otros dicen, bueno, probablemente los números estaban mal escritos. ¿Cómo es posible que Adán haya vivido 900 y tantos años? Pero la verdad es que eso era posible porque Adán había comido del fruto del árbol de la vida. Por tanto, los vestigios de los beneficios del árbol todavía estaban en su cuerpo y así en sus generaciones, y por eso es que vivían largos años. Pero todo esto queda reducido a 120 años cuando sucede el evento del diluvio. Cuando Dios dice, mi espíritu no contenderá más con el hombre, ciertamente 120 años vivirán. Y de ahí podríamos decir que es el límite al cual a lo sumo el ser humano puede llegar a vivir, 120 años. Y es increíble cómo los récord Guinness, por ejemplo, demuestran que hay personas que han vivido, mujeres curiosamente, 120 y tantos años. Y no hay nadie más que viva más que eso. ¿Por qué? Porque la paga del pecado fue la muerte. Por eso el ser humano le teme a la muerte. Por eso todos de alguna manera tienen ese temor. Y si hoy morimos es por causa del pecado. Hoy es natural tener temor a la muerte, pero la muerte no era natural para el ser humano en el proyecto original de Dios. De manera que por esa razón el ser humano teme a la muerte, aunque lo niegue. Un conocido pastor señaló lo siguiente, y cito: el temor a morir es tan natural para los pecadores que no se encuentran listos para reunirse con Dios, que les gobierna como un maestro silencioso que toma muchas formas. La forma principal es el mundo imaginario de la negación. La mayoría de las personas no se permiten pensar en lo que es absolutamente inevitable, es decir, su propia muerte. Son llevados consciente o inconscientemente a cerrar sus ojos y cerrar sus oídos y oscurecer sus mentes a cada pensamiento de que morirán y darán cuentas a Dios. La gente que no quiere creer en Dios simplemente está negando a lo que su propio corazón le está impulsando a pensar. Tienes miedo a la muerte porque sabes que tendrás que enfrentarte a tu Hacedor. Ahora, si estamos en Cristo, queridos, una cosa que es clara y certera es que no debemos tener temor a la muerte. Sin embargo, aún así, el desprendernos o desapegarnos de un ser querido, aunque esté en la fe, nos duele. ¿Por qué? Porque morir no es natural dentro del plan de Dios. Ahora sabemos que aquellos que estamos en Cristo tenemos esperanza. El propio apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en 1 Tesalonicenses señala y habla de la esperanza que tenemos nosotros de reencontrarnos con aquellos que partieron una vez estando en Cristo. Nos reuniremos con Él y esa es la promesa. Cuando normalmente dentro de la iglesia cristiana se habla del término arrebatamiento, normalmente está ligado a una serie de eventos escatológicos, cuando en realidad, si somos honestos y vemos lo que Pablo está señalando en 1 Tesalonicenses, ahí lo que él está diciendo es el arrebatamiento, es la reunión que tendremos nosotros con nuestros seres queridos que creían en Cristo, que partieron y con el Señor. Él está dando esperanza. Ellos tenían desesperanza en cuanto a lo que sucedía con los cristianos que morían. Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice, tranquilo, no teman, porque no tengan desesperanza como aquellos que no tienen esperanza. Les dice, ustedes sepan esto, que cuando el Señor vuelva, nosotros que estemos vivos seremos arrebatados y nos reuniremos junto con aquellos que estaban muertos en Cristo.
Ese es el mensaje de Primera Tesalonicenses. Esa es la llave, nuestra esperanza de reunirnos nuevamente resucitados con aquellos que ya partieron y están en la fe. Hermanos, Cristo venció la muerte. Eso es lo que recordamos hoy. Eso es lo que recordamos cada domingo. Cristo resucitó. Y hoy vamos a analizar estos versos que son palabras de nuestro Señor Jesucristo resucitado. El sermón de esta mañana tiene por título El que tiene las llaves. Y hoy hablaremos de 3 cosas sobre nuestro Señor. 3 cosas sobre nuestro Señor. En primer lugar, Él es el primero y el último. Él es el primero y el último. En segundo lugar, Él es el que vive y estuvo muerto. Y en tercer lugar, Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y vamos a estar viendo qué significan estas 3 declaraciones sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a nuestro primer punto. Él es el primero y el último. No olvidemos el contexto en el cual nosotros nos encontramos ahora. Estamos viendo que el apóstol Juan, ya anciano, aproximadamente tenía casi 100 años probablemente, y se encuentra en la isla de Patmos, donde muy probablemente él había sido desterrado a causa de Cristo, es lo que señala el propio mensaje ahí. Y se cree, según la tradición cuenta, que luego de haber sufrido un martirio, dice la historia que lo habían freído vivo y que luego lo habían arrojado a la isla de Patmos para que estuviera ahí. Y estando ahí es que él tiene esta visión de Cristo glorificado. De Cristo glorificado. Y al comenzar esta visión, él se encuentra con el Señor Jesucristo. Y lo que nos relata en el versículo 17 es justamente la propia reacción de un ser humano que se enfrenta a un Dios santo. Acompáñenme ahí el versículo 17, por favor. Dice, y yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, por si acaso. Dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Al ver esta reacción del apóstol Juan, la verdad es que es una reacción muy habitual y cotidiana en la Biblia cuando un ser humano se presenta frente a una visión celestial o particularmente lo que tiene que ver con la figura de Dios. Siempre que vemos en la Biblia que un hombre queda expuesto a la presencia de Dios, la primera reacción del hombre es tirarse de guata, como decimos en nuestro país, al suelo. Rendirse por completo delante de aquel que está viendo. ¿Por qué? Porque una persona, un ser humano pecador que tiene conciencia de su pecado, no puede hacer otra cosa al manifestarse una visión tan pura y tan santa como la de Dios. Y ese es el punto. A ver, verdaderamente, a veces nosotros no podemos dimensionar qué significa eso, porque nunca hemos tenido esa experiencia. Pero es interesante notar, por ejemplo, que a Isaías le sucedió esto. En Isaías capítulo 6, versículo 5, vemos cómo el propio profeta Isaías tiene una visión de Dios. Y el texto ahí en el versículo 5 nos muestra algo realmente interesante. Dice Isaías, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Saben una cosa, queridos? Cuando un hombre pecador es consciente de su posición frente a un Dios santo, lo único que puede hacer es intentar no estar ahí. Es intentar no estar ahí, intentar esconderse. Y es lo que precisamente vemos en el huerto del Edén. Luego de que Adán y Eva comen del fruto que se las había prohibido, lo primero que hacen al sentir que Dios se paseaba por el huerto fue esconderse. Porque el pecado no puede habitar frente a Dios. Y la persona pecadora
en su subconsciente tiene internalizado eso. ¿Cómo yo, siendo un pecador, puedo presentarme delante del Dios Santo? No puedo hacerlo. Más adelante, en el libro de Apocalipsis, hay una visión bien interesante. El Señor se relata en Apocalipsis capítulo 6, la venida del Señor por segunda vez. Y dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 16, lo siguiente. Fíjense aquí la reacción de los reyes de la tierra frente a la inminente venida del Señor Jesús. Dice, los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Queridos, la reacción propia del pecador frente a su Creador es de espanto. Es de espanto. Pero ¿qué es lo que vemos el día de hoy? El día de hoy vemos multitudes de personas que no tienen nada de temor de Dios. Pero ¿saben por qué sucede eso? Porque no han estado frente a su santidad. Juan, estando en esa isla, tuvo la visión de Jesús y pudo ver su santidad. Y por eso, aunque para él era un familiar, recordemos, según se cree, Juan era muy cercano, familiarmente también, al propio Señor Jesús. Pese a que era el discípulo amado, pese a que estuvo todos esos años con él, 3 años y medio aproximadamente, y pese a haber sido el único discípulo que no la abandonó en su tiempo de crucifixión y de martirio, pese a eso, cuando Juan ve a Jesús glorificado, lo ve y se espanta y se tira al suelo. Hermanos, probablemente nosotros no tenemos temor de Dios y de su santidad porque no hemos tenido esta visión de aquel. La pregunta es, ¿será necesario que tengamos una visión como la de Juan o como la de Isaías de la santidad de nuestro Señor para rendirnos ante Él? ¿Será necesario eso para que veamos que con nuestra pecaminosidad no tenemos acceso realmente a Él? Sin embargo, pese a esto, hay algo increíble en el texto que acabamos de leer de Apocalipsis. Cuando Juan de rodillas se inclina delante de él, el Señor Jesucristo se acerca y le dice, no temas, no temas. Queridos, la condición natural de ser humano frente a Dios es de separación total. Hay un abismo tremendo entre el hombre y Dios. El pecado nos separó, el pecado nos mató, nos quitó toda posibilidad de tener una relación con Él. Pero el santo se acerca a Juan y le dice, no temas, no temas. Y esta expresión es común dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Él en varias oportunidades les dijo a sus discípulos y también a otras personas que no temieran. Era una expresión clara de Él. En Marcos 5:36, por ejemplo, dice, Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Esa era una frase muy propia de nuestro Señor. No temas, no tengas temor. En Lucas capítulo 5, versículo 10, se dice precisamente lo mismo. Y lo mismo sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos, es increíble que pese a que Juan tenía cierto nivel de confianza con el Señor Jesús, ve su santidad y teme. Ve su santidad y se siente pequeño. El predicador Martin Lloyd-Jones dijo una vez, el verdadero conocimiento de Dios siempre nos lleva a sentirnos pequeños e insignificantes en su presencia. Tenemos la santidad del Señor Jesucristo, tenemos a Juan humillándose, pero a la vez tenemos
el mensaje de esperanza del Señor ante Juan diciéndole, no temas. Y dice el texto ahí que puso su mano derecha sobre él. Hermanos, deberíamos estar desplomados delante de la presencia del Señor. Deberíamos ser desintegrados, pero Él nos toca con su diestra y nos dice que no temamos. Muchas veces tenemos temores. Muchas veces las cosas no salen como pensamos. La muerte acecha, tal vez a tu vida o quizá a algún ser querido. Una enfermedad se asoma. No sé, las cosas o asuntos dentro de la familia se salen de control y allí el temor es inevitable. La incertidumbre, ¿qué es lo que sucederá? ¿Qué pasará? El miedo nos invade muchas veces y es normal que sintamos miedo porque dentro de nuestra humanidad y debilidad el miedo es una reacción natural. Pero ¿saben qué? Hay un Dios que pudiendo destruirnos merecidamente, está a nuestro lado, nos toca el hombro con su mano derecha y nos dice, no temas, no temas, no temas. El Salmo 63:8 dice, a ti se aferra mi alma, tu diestra, tu mano derecha me sostiene. Hermanos, ¿saben qué? Tener a Jesús a nuestro lado no es cosa poca. Él no es el Jesús que muchos se ríen cuando hacen stand-up comedy. Él no es este Jesús impotente colgando de una cruz donde todos se burlan de Él. Él ya pasó por eso. Que el hecho de que Jesús esté a nuestro lado y que Él nos diga, no temas, es un acto de esperanza y de confianza para cada uno de nosotros, amados. Él con su mano de amor nos dice, no temas. Eres pecador, eres débil, pero yo estoy aquí junto a ti, tomado de tu mano. Hermanos, Él es Dios. Y por eso podemos tener esa confianza. Por eso podemos estar seguros, podemos estar confiados en Él. Y ahí está el punto. Juan debería haber sido destruido ante la santidad del Señor Jesús. Él lo toma, le dice, no temas. Y aquí viene la razón por la cual él no debe temer. Él dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Y lo que está diciendo Jesús ahí no es una cuestión cualquiera, no es una declaración cualquiera. Él está diciendo ahí, yo soy Dios. Yo soy Dios. Esa expresión, el primero y el último, es una expresión que Dios Todopoderoso utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a sí mismo. En Isaías capítulo 44, versículo 6, dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Hermanos, qué hermoso y reconfortante saber que el Dios que podría justamente destruirnos, porque Él es santo y nosotros pecamos, porque Él es puro y nosotros estamos manchados, ese mismo Dios tiene tanto amor y tanta misericordia como para pararse a nuestro lado, levantarnos, tomarnos con su mano derecha, decirnos no temas, porque yo soy Dios. Yo soy Dios. El primero y el último. En Isaías 41:4 dice, ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, soy el primero y soy el postrero. El Señor nos dice que no tengamos miedo al castigo por el pecado porque Él mismo ha provisto para nuestra salvación. Porque Él mismo nos ha perdonado. Porque Él mismo nos levanta. Y hermanos, si Él te ha perdonado de tu pecado, si Él te ha dado vida nueva, si Él te ha restaurado, si Él está transformándote por medio del Espíritu Santo, Él también te sostendrá en todo momento de angustia y aflicción que tú puedas tener. Cuando tengas miedo, puedes sentir la mano del Señor tocándote.
estando contigo. Pero no es cualquier persona, es Dios, el Todopoderoso, el primero y el último, está contigo. Está contigo. Esa desesperanza que todos podemos sentir en algún momento tiene que ser combatida con la esperanza de saber que el Todopoderoso está con nosotros. Él está dispuesto a sostenernos. Él nos sostiene. Hermanos, no lo merecemos. Hermanos queridos, no somos dignos de eso. Sin embargo, Él nos ama y nos sostiene. Spurgeon dijo en una oportunidad: si alguna vez te sientes abrumado por la majestuosidad de Dios, recuerda que su mano derecha está lista para sostenerte. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Es uno que tiene poder, es uno que tiene autoridad para hacernos pagar, pero que en su gracia y en su amor nos anima, nos da de su favor y está a nuestro lado. Ese es nuestro Dios. Interesantemente, en Isaías 41, donde leíamos que Él decía: yo soy el primero y el postrero, pero ahora en el versículo 10 dice lo siguiente. Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Hermanos, tenemos esperanza porque es Dios en Jesucristo quien nos sostiene. Dios mismo nos dice que no debemos temer, porque si Él nos rescató de la muerte, Él también nos sostiene en todo momento de adversidad. Él es nuestro Dios. Que Él diga: yo soy el primero, yo soy el último, significa que Él es Dios. Nuestro segundo punto: Él es el que vive y estuvo muerto. Acompáñeme a Apocalipsis 1:18, que es nuestro texto. El que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. La razón por la que el Señor Jesús le dice a Juan que no tema, evidentemente tiene que ver porque Él es Dios. Pero también el Señor Jesucristo no solamente se queda ahí. No le dice: yo soy el primero y el postrero y punto. Sino que Él le dice: yo soy el primero y el postrero y el que vive y estuve muerto. Nosotros, amados míos, tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Qué hermoso y majestuoso misterio es este, que como el hombre no podía llegar a Dios, que es lo que todas las religiones del mundo siempre han propuesto. Lo vimos al principio cuando les hablaba de los egipcios. Ellos pensaban que haciendo cosas buenas heredarían la vida eterna. Eso no es muy distinto a lo que piensa la gente el día de hoy. Pero qué glorioso es saber que aunque el hombre no puede llegar arriba, fue Dios quien descendió por nosotros. Él que vive y estuvo muerto, porque el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, cargó la culpa de nuestros pecados y padeció por nosotros, particularmente de todos aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo. Queridos, qué increíble es esto. Él vive, pero estuvo muerto. Dios en el Hijo muriendo por nosotros. La razón por la cual debemos confiar frente a toda situación, a toda adversidad en Dios, es precisamente porque nuestro Señor Jesucristo no solo es Dios, sino que además de ello nos comprende porque padeció lo mismo que nosotros hemos padecido. Hemos tenido hambre, Él tuvo hambre. Hemos tenido sed, Él tuvo sed. Hemos tenido sueño, Él también cabeció y se durmió. El Señor Jesús nos entiende porque Él tomó la forma del ser humano y padeció lo mismo que nosotros padecemos, pero sin pecado alguno. Es por eso que Él nos puede decir: no temas, no temas, porque Él triunfó, Él
triunfó. Él llevó nuestros pecados. Él cargó nuestras culpas. Él murió por nosotros, pero vive. Él murió, pero vive. Y eso a nosotros nos tiene que dar esperanza. Nos tiene que dar seguridad. El antiguo puritano John Knox dijo en una oportunidad: la victoria de Cristo sobre la muerte y el infierno es nuestra victoria, y en Él estamos seguros. Hermanos, podemos tener certeza y tranquilidad ante cualquier adversidad, porque con nosotros está el que murió, pero resucitó. El que experimentó el temor más grande que todo ser humano tiene, que es a la muerte, pero triunfó sobre ella, venció la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 9, dice Pablo lo siguiente: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Él venció a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Nuestro mayor temor, Él lo venció. Y no solo lo venció, porque primero lo experimentó. Hermanos, qué increíble es esto, saber que ese es nuestro Señor. Es el mismo el que nos dice que no temamos. Es el mismo que debía destruirnos. En vez de eso, nos otorga gracia, amor y perdón, y nos extiende su mano para cobijarnos. Él estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Muchos piensan que el Señor Jesucristo en este momento está, tomando unas vacaciones. Pero la Biblia dice que es necesario, Pablo lo dice a los Corintios, que es necesario que Cristo reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso significa que hoy el Señor no se encuentra tan solo intercediendo por nosotros delante del Padre, sino que también Él está reinando. Él reina. El tema es que las repercusiones de su reinado todavía no son manifiestas en este mundo. ¿Por qué? Porque eso va a quedar en evidencia en su segunda venida. El mundo ahora está con dolores de parto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los dolores de parto son dolores que evidentemente las mujeres, hermanas que lo han experimentado, lo saben bien, lo conocen bien. Es algo que es doloroso, punzante, continuo, que cada vez va incrementándose más hasta el punto que luego del dolor viene el gozo y la alegría. Por eso señala el ejemplo de los dolores de parto. El mundo está agonizando hoy en día. El mundo está con dolores de parto. Está sufriendo cada vez más. La injusticia, la delincuencia, la maldad se está desbordando. Pero todo eso es solamente el proceso de parto que va a dar a luz la venida del Hijo del Hombre. La segunda venida de Cristo, quien va a venir a finalmente destruir a todos sus enemigos y reinar por los siglos de los siglos. La venida y la alegría de la venida del Hijo es aquello que nos debe dar esperanza. Porque Él murió, pero hoy está vivo. ¿Y saben qué, amados? Él volverá. Él volverá. Él estuvo muerto, resucitó, se le apareció a sus discípulos aproximadamente 40 días, luego ascendió. Y cuando iba ascendiendo, se aparecieron dos ángeles que le dijeron a los suyos: no teman, este mismo Jesús, a quien ustedes están viendo irse, a sí mismo volverá. Porque Jesús volverá. Su segunda venida es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Él está vivo, murió ciertamente, pero ahora vive y reina, esperando el momento oportuno para volver por segunda vez y mostrar su gloria. Su gloria. Él, hermanos, es nuestro Señor. El que nos dice que no temamos. El Dios todopoderoso. El Dios que es el primero. El Dios que es el último. Que no hay otro aparte de Él. Él nos dice: no temas. El mismo Dios que se hizo hombre, se despojó de su gloria, tomó nuestra forma. Y estando en esa forma murió, pero triunfó sobre la muerte. Es el que nos dice que no temamos. Finalmente, y nuestro tercer punto, Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades.
Acompáñenme, por favor, nuevamente al versículo 18. Apocalipsis 1:18. Y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El tener las llaves de la muerte y del Hades tiene una connotación bien importante. ¿Se ha fijado usted que las personas que tienen un alto cargo dentro de una empresa o de una faena o están a cargo de algo, tienen hartas llaves? ¿Se ha dado cuenta, no? Así uno puede identificar al jefe. El que anda con un tremendo manojo de llave es el jefe. ¿Por qué? Porque el que tiene acceso a todo. Porque el tener las llaves indica también la autoridad que tiene para entrar a todo lugar. Eso es el significado del que tiene las llaves. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo tenga las llaves de la muerte y del Hades implica que Él tiene la autoridad sobre esas cosas. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Si Jesucristo venció sobre la muerte. Ya la muerte no es un adversario digno. Ahora queda todavía la muerte presente, pero este enemigo último será derrotado en la segunda venida de Cristo. Por eso ahí se habla de la resurrección de los muertos. Cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, ya no habrá más muerte para los que están en Él. Tristemente, para los que no están en Él habrá muerte perpetua, que es la muerte segunda, el lago de fuego y azufre. Pero para aquellos que estamos en Cristo, el desapego de este cuerpo físico y material es solamente un recuerdo de que Él ha triunfado, de que hemos pecado, pero la resurrección de entre los muertos es nuestra esperanza de gloria. Resucitaremos y reinaremos con Él porque Él tiene el poder y Él tiene la autoridad sobre la muerte y sobre el reino de los muertos. Él tiene la autoridad. Hermanos, Dios en nuestra salvación, Él vino a salvarnos de la muerte. Él tiene autoridad sobre la muerte porque la ganó de una manera justa. Él arrebató las llaves de la muerte y del Hades. El Salmo 68:20 dice, Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Él le pertenece el librar de la muerte. El escritor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25 lo siguiente: por lo cual Él, Señor Jesús, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hermanos, el Señor venció nuestro miedo más grande, que es el temor a la muerte, resucitando y otorgándonos a nosotros la posibilidad también de resucitar. Hay un término que en el mundo se conoce bastante en el último tiempo, que tiene que ver con el concepto de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de levantarse una vez más luego de haber tenido una crisis muy grande o haber perdido todo. Es un poco lo que en la mitología antigua se recordaba de este ave mitológico, el fénix, el cual volvía, luego resucitaba nuevamente y era indestructible. Ese concepto de la resiliencia. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza más allá de la mitología. Nosotros tenemos una fuerza que no proviene de nosotros, más allá de la resiliencia. Nosotros tenemos la bendición de una promesa eterna de resurrección y de vida. Porque el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, versículo 25 dijo, Jesús contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hermanos queridos,
que Cristo haya resucitado es nuestra garantía de que esta vida en esta tierra simplemente es una parte del proceso de la eternidad junto a Él. Y Dios te ha puesto en este mundo y ha permitido que te pase todo lo que te ha pasado porque Él te está preparando para la eternidad. Él es la resurrección, Él es la vida. Y aunque perdamos la vida en este mundo, tenemos la esperanza de que nuevamente nos levantaremos en su segunda venida. De que nuevamente tendremos un cuerpo y que nuestra alma, nuestro elemento espiritual, que se separará eventualmente de este cuerpo cuando muramos, volverá a resucitar en un cuerpo, pero esta vez un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no tenga pecado, un cuerpo que sea como al principio Dios creó todo. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es vivir en un mundo donde el propio Dios pagó la deuda de su pueblo. Un mundo en donde el propio Dios le dio vida a aquellos que habían muerto. John Owen dijo lo siguiente: la gloria de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza y el objeto de nuestra adoración. Cristo es nuestra esperanza. Él es el principio y el final. Él es el que vive y estuvo muerto y reina por los siglos. Él es aquel que nos da la posibilidad a cada uno de nosotros, amados míos, de tener confianza de que aunque muramos volveremos a la vida, porque Él tiene la autoridad sobre la muerte y sobre el reino de los muertos. Es Él el que con su espíritu llama a los huesos que están botados ahí a que nuevamente le crezcan tendones, le crezcan carne. Él es aquel que convierte un corazón de piedra en un corazón de carne. Él es nuestro Dios, el que le da vida a los muertos, el que le llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Esa es nuestra esperanza. Hermanos míos, que este domingo, donde una vez más recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sea para nosotros motivo para vivir más plenamente en Él. Para saber que cada obstáculo que venga en nuestra vida, por difícil que sea, podemos sobrellevarlo porque estamos con aquel que nos dice no temas, que estamos con aquel que pudiendo habernos destruido, nos perdona, nos salva y que experimentó lo mismo que nosotros experimentamos. No tenemos un Salvador lejano, tenemos un Salvador cercano que nos entiende, que nos mira con compasión y con misericordia. Pero ese Salvador cercano es el Dios Todopoderoso, es el primero y el último, el primero y el postrero, el alfa y el omega, el que sale venciendo para vencer, el que en su muslo lleva escrito el verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. A ese Jesucristo recordamos semana tras semana. Ese Jesucristo es nuestro Salvador, ese Jesucristo es nuestro Señor. Hermanos míos, que esta semana sea para recordar en todo lo que hagamos que Jesús es el Señor en nuestras vidas.